Bueno, tal y como hemos estado promoviendo en la programación de este canal, Super TV 55, y sirvió como antesala a una de sus opiniones en uno de los segmentos que se están colocando también dentro de la programación de este canal, el doctor Jaime Aristi Escuder, doctor en economía, matemático, está con nosotros. Y qué oportuna la ocasión ante los temas, los rumores que andan circulando con esto de la reforma fiscal. Es un gusto, es un placer tenerlo con nosotros una vez más, doctor Jaime Aristi Escuder. No, el placer es mío, realmente me da mucha satisfacción estar con ustedes. Así que adelante, vamos a ver cómo analizamos esto. Empecemos por ahí, Jaime, con el tema de la reforma. ¿La has visto? ¿Qué Sí. te parece? Bueno, en primer lugar es un reconocimiento de que lo que ellos decían cuando estaban en campaña de que iban a reducir el gasto en 129 mil millones de pesos y que con eso iban a lograr un ajuste importante en las finanzas públicas y que por lo tanto era una reforma fiscal, pues eso es totalmente incorrecto. La realidad es que no van a poder mejorar los ingresos o la posición fiscal del gobierno, reduciendo el gasto público y tampoco disminuyendo la evasión. La evasión impositiva es más de un 50% en algunas figuras, como es el caso del impuesto sobre la renta a personas físicas, impuesto sobre la renta a personas jurídicas y el ITEVIS. Entonces, ahora lo que vemos es que el gobierno cambia ya, estando ya fuera de lo que es el típico discurso durante campaña, que es reduciendo el gasto, reduciendo la corrupción, reduciendo los sobreprecios. No, ahora es impuesto. Esto es una reforma tributaria, no es una reforma fiscal, es una reforma tributaria porque cuando tú la analizas te das cuenta de que va directamente a los bolsillos de las personas y va a los bolsillos sacándole dinero. Entonces, ahí ya, a partir de ahí, podemos comenzar a analizar lo que es esta reforma. Lo primero es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta a personas jurídicas pasa de 27 a 30%, pero hay que recordar que a eso tú le añades entonces un segundo componente que es lo que genera una doble tributación, que es el impuesto a los dividendos, que es un 10% a lo que te queda, es decir, son 7 puntos adicionales. Entonces, si tú tienes 30% más 7, es 37%, lo que sería la nueva tasa efectiva de impuestos sobre la renta de personas jurídicas. Ese es un primer punto que hay que ponerlo sobre la mesa, que le estarían aumentando a todas las empresas, porque esto no es empresas grandes, no, a todas las empresas, no es en las empresas rentables, no, a todas las empresas. Esa nueva tasa del 30% más la de los dividendos te suma 37%. Luego está personas físicas. Entonces, en personas físicas hay una subida importante del impuesto sobre la renta, la tasa del impuesto sobre la renta a personas físicas, que pues hace que digamos, ahora tú tengas una tasa marginal máxima de un 35% después de los 72 mil pesos al mes. Y cuando tú te preguntas, bueno, pero cualquier profesional medio te está ganando 72 mil pesos al mes. Y eso significa entonces que va a caer en esa tasa marginal máxima. Es cierto que el promedio no va a ser 35%, pero el último peso que estaría ganando estaría pagando una tasa que cuando tú la comparas con el resto de América Latina te das cuenta de que es una tasa muy alta. Es una tasa que comienza ya a acercarse a las tasas más altas del mundo y eso impacta también desfavorablemente a la clase media, esa clase media profesional, trabajadora, y obviamente que va a estar muy golpeada con esta reforma del impuesto sobre la renta. Si nos vamos, hay que agregarle a eso, Jaime, también los descuentos que se le hace de seguridad social. O sea que claro, ahí sigue bajando aún más. Y el impacto que esto tiene en un ya mermado el tema de la competitividad, Jaime, porque tú me dices, porque yo voy a llevar a un país que me cobra tanto dinero de impuestos por mi inversión, o me la llevo o no lo hago en ese país. Sí, ese es otro tema importantísimo que tú señalas, el tema de que, bueno, ¿vale la pena yo dejar dinero aquí o vale la pena yo sacarlo del país, yo tenerlo en una offshore, por ejemplo?
tener mi propiedad allá. Eso cobra una importancia también por el hecho de que estarían ahora pues estableciéndose nuevos impuestos a la propiedad. Por ejemplo, tú tienes una modificación donde ahora la Dirección General de Impuestos Internos es la que te va a ti a definir lo que es el impuesto a la propiedad, y tú dices, bueno, vale la pena yo tener aquí impuestos, inmuebles, porque el impuesto que me van a colocar ahora va a estar condicionado por la valoración que me haga la Dirección General de Impuestos Internos. Obviamente que eso va a ser un golpe adicional a todos aquellos que tienen alguna propiedad registrada en el país. Quizás valga más la pena tener activos, pero no en la República Dominicana. Hay también un impuesto que dicen que es transitorio, pero ustedes saben lo que significa un impuesto transitorio en la República Dominicana. Un impuesto transitorio sobre el patrimonio a personas físicas que estén por encima de los 60 millones de pesos fuera de inmuebles, pero eso significa que si tú tienes, por ejemplo, algún tipo de empresa, algún tipo de actividad que tenga cierto volumen de nivel, digamos, de actividad y también de activos, pues te van a cobrar, porque como tú tienes las acciones de esa empresa, además del impuesto de lo que pagará esa empresa, los inmuebles, entonces aquí, aunque te dice excluye inmuebles, pero las acciones tuyas que tienen respaldo ese inmueble no está excluida, por lo tanto tú tendrías que pagar ese impuesto adicional sobre ese tipo de activos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿vale la pena yo tener activos aquí? Entonces esos son el tipo de análisis que la gente va a hacer acá en la República Dominicana. Pero el golpe más duro es, y está visto por el tema de las recaudaciones, es el ITEVIS. Mira, el ITEVIS, ellos tienen, y tengo acá lo que serían los bienes exentos, bienes y servicios exentos. O sea, ellos prefieren el ITEVIS pasarlo de 18 a 16 y colocar una cantidad enorme de productos ahora y servicios que estaban exentos bajo el nuevo impuesto, digamos, el más amplio impuesto ITEVIS. Y eso le va a golpear definitivamente a la población clase media, que va a estar pagando un monto significativo de recursos adicionales cuando consume ese tipo de bienes y servicios. Dicen que los pobres no, porque a los pobres en principio habría cierta compensación. No establece cómo se le compensaría a los pobres si es a través de la tarjeta Supérate, que se le va a incrementar el monto de los recursos. Pero le voy a decir algunos bienes que van a estar grabados, bienes y servicios que van a estar grabados. Por ejemplo, ahora va a estar grabado los servicios de transporte de carga. ¿Eso qué significa? Que cuando tú traigas algún alimento desde el Cibao a la capital, tú vas a tener que pagar ese ITEVIS, los servicios de salud. Eso es un efecto dominó porque aquí se transporta todo, combustible, materia prima. Exactamente, el servicio de salud privada, oye bien, salud privada. Y ahí hay dos efectos. Hay uno donde el médico va a tener que cobrar y retener ese ITEVIS cuando va a un paciente, pero al mismo tiempo, al declarar eso, le van a detectar todo el monto de recursos que él está generando y por lo tanto lo van a poner a pagar impuestos sobre la renta, y muy probablemente esos médicos van a caer en la tasa marginal máxima del 35%. Es decir, muchos médicos que ahora no están declarando todo van a tener que pagar más en el futuro con esta tasa. La evasión obviamente que es bueno enfrentarla, pero no cabe duda de que para el usuario de esos servicios médicos le va a salir mucho más caro ahora estos servicios de salud privada, porque incluso el médico pudiera trasladar una parte del impuesto sobre la renta que ahora va a tener que pagar, trasladárselo al consumidor. También hay otro tipo de servicios, como los servicios culturales, que van a estar pagando el ITEVIS, pero lo más interesante son servicios que no van a pagar. Por ejemplo, los servicios de salud van a pagar el ITEVIS, salud privada, oye bien, pero los servicios de salones de belleza y peluquería no van a pagar. Es decir, que si tú vas a un médico, tú vas a pagar el ITEVIS del 16%, pero si tú te vas a poner bonita en un salón o bonito en un salón, no pagas el ITEVIS.
Entonces como que uno se pregunta, bueno, pero aquí como que hay algo extraño en términos de la priorización, porque por lo general tú deberías colocarle el impuesto en aquel bien o servicio que sea menos importante para la persona. Y pienso yo que es más importante el servicio de salud, en este caso privada, que el servicio del salón de belleza. Pero nada, simplemente se lo dejo ahí ese punto. Otros Jaime, antes productos, de que tú pases a sí, eso, y sí, porque sí. tú mencionaste los planes sociales, y hay Ujú, mucha gente a veces que decimos, reforma fiscal, te aumentan los ingresos en un 3% del Producto Interno Bruto, pero tú tienes ujú. que estructurar un esquema para los más golpeados, que entonces te lleve el 5, el 4%, y la reforma prácticamente se hace neutral porque tú terminas perdiendo. Es decir, tengo que dar más que lo que la reforma me hizo, porque los gastos administrativos, lo que tengo que dar en compensación. Ese tema, en este No, momento. mira, el gobierno tiene estimado que en el año 2022 las recaudaciones por el ITEVIS, debido a la ampliación de la base, le va a permitir obtener casi 69 mil millones de pesos. Y lo que ellos tienen estimado como compensación es alrededor de 11 mil millones de pesos. Es decir, que como sea, si montan ese esquema de transferencia de recursos a los más pobres, ellos van a tener un aumento significativo de las recaudaciones. O sea, que no, definitivamente no. Y esto es lo que ellos publican, estos 69 mil millones de pesos. No sabemos si ya es el 69 mil millones de pesos neto. ¿Tú me entiendes? O Sí. sea, yo estoy asumiendo que no es neto, que es bruto, las recaudaciones adicionales 69 mil millones de pesos y que entonces los 11 mil millones de pesos que ellos van a compensar se les reduciría. Pero no está claro de si ya lo han deducido. Pero como tú muy bien dices, hay una pérdida. Yo creo que se pierde más, óyeme bien, se pierde más reduciendo de 18 a 16 la tasa que haciéndole esa transferencia a los más pobres. Se pierde más dinero. No cabe Jaime, duda de que, y esos son los más ricos, los que tienen una estructura de consumo mayor y que por lo tanto al tú bajarle de 18 a 16, tú lo estás beneficiando más. en ese informe que tiene Jaime en torno a la reforma fiscal, ¿están incluidas las universidades? Porque recientemente el presidente en un encuentro con representantes de medios de comunicación se preguntaba que cómo era posible que las universidades no estuviesen pagando impuestos. Sí, mira, se establece en el impuesto sobre la renta que los colegios van a pagar específicamente, déjame buscártelo, mira, se establece con relación a los colegios, son los colegios y creo que universidades, se incluye en el impuesto sobre la renta. O sea, se estaría grabando ahora ese tipo de actividades, colegios y universidades, y eso le generaría 1.287 millones de pesos, serían las recaudaciones por esa vía. Hay algunos colegios que sí ya están pagando, me imagino que se refiere a algunos colegios que están considerados como asociaciones sin fines de lucro, o las mismas universidades, me imagino. O sea, pero sí, ellos están estimando un pago y una recaudación que le puede llegar casi a 1.300 millones de pesos. O sea que, como tú muy bien dices, estaría cobrada. Hay algunas exenciones que se eliminan. Por ejemplo, hay derogación de exenciones de Confotur que están vinculadas con el turismo, manufactura textil, proindustria. No es que genere una gran cantidad de dinero, pero sí es un mensaje positivo de que se estarían comenzando a desmontar exenciones, pero no cabe duda de que las mayores exenciones, recuérdate que son 200 mil millones de pesos del total de exenciones, y de los cuales una buena parte es proveniente del ITEVIS, la base del ITEVIS que está exenta. No cabe duda de que con estas decisiones que están tomando, a quien más le están colocando encima el peso de la reforma es a la clase media y clase baja. Vuelvo y te señalo, si a la clase baja tú logras montarle ese esquema de devolución de impuestos, específicamente el ITEVIS, entonces tú pudieras compensarlo. Pero ¿cómo se divide aquí la población? La población se divide en 20% pobre, 30% adicional vulnerable, o sea que ellos tú tienes el 50%, ellos van a devolverle el 40% primero, y luego viene, entonces, después de ese 50%, viene otro 40% que es clase media, y luego viene 10% que es la clase más alta. Clase media, obviamente, que tú tienes clase media, clase media baja, clase media alta, pero
es a esa clase, cuando tú hagas el análisis de progresividad de digamos, reforma, porque este es un paquetazo tributario, cuando tú hagas el análisis de este paquetazo tributario, te vas a dar cuenta de que definitivamente es una reforma que va a caer sobre la clase media principalmente, Jaime, en términos relativos. Hay sí. un concepto que lo aprendí contigo y con Andy de el juego Ponzi y la economía dominicana. ¿Hasta cuándo? Porque cada cuatrenio nosotros tenemos los parches fiscales. Entonces tú dices, bueno, hacemos una reforma fiscal, suben, no bajan los impuestos, pero tenemos el tema endeudamiento y seguimos cogiendo prestado, haciendo presupuestos deficitarios y todo esto lo carga la población. Población que es una de las poblaciones que tiene menos movilidad social de la región. ¿Hasta dónde es esto sostenible? De que seguimos cargando, hemos perdido muchísimos espacios en competitividad por temas como esto. ¿Hasta dónde es resistible el tema de este modelo económico que estamos nosotros llevando? Endeudamiento para entonces pagarlo luego con los impuestos y el dinero nunca da. Mira, el problema que tenemos nosotros es lo siguiente, mira, nosotros tenemos una presión tributaria de 14% del Producto Interno Bruto, es muy baja, definitivamente es muy baja. El problema es que los que pagamos somos la mitad de los perceptores de ingresos. El 56% de los perceptores de ingresos no está en el mundo formal. Y tú me dirás, bueno, pero algo paga el selectivo, algo paga el ITEVI, sí, pero no todo. Por eso esas figuras impositivas tienen tasas de evasión por encima del 50%. El ITEVI cercano al 50%, pero impuestos sobre la renta de personas físicas y jurídicas por encima del 50%. Entonces, estas modificaciones, a menos que enfrenten la evasión, vamos a continuar con lo mismo. Vamos a continuar con que es los que actualmente están pagando, los que van a pagar más. Entonces, tú señalabas en el segmento anterior, muy bien, tú señalabas algo importante y tú dices, óyeme, este es uno de los países que más paga y es lógico cuando tú lo analizas solamente de los que estamos contribuyendo. Si tú haces ese análisis, tú te vas a dar cuenta de que estamos pagando muy por encima del 20% del Producto Interno Bruto, es decir, de nuestros ingresos. Si tú lo sumas todo y te olvidas del resto del Producto Interno Bruto informal y te quedas con el formal, te das cuenta que estamos pagando una parte importante de nuestros recursos. Si a eso tú le añades que tenemos que nosotros hacer todo lo posible para tener una buena educación para nuestros hijos, un buen servicio de salud para nuestros hijos, una buena seguridad para nuestra familia, todo eso, si tú le añades todos esos recursos, te vas a dar cuenta de que gran parte de nuestros recursos se está yendo a servicios que debió habernos suministrado el gobierno a cambio de los impuestos que estamos pagando, pero como no lo estamos recibiendo, entonces nosotros tenemos que añadirlo y es como una nueva carga impositiva que habría que añadirse a todo esto que estamos pagando impuestos. Entonces, ¿hasta dónde puede seguir esto? Mira, yo creo que el gobierno tiene que enfocarse en enfrentar la evasión. Aquí hay una evasión importante de recursos, aquí hay una evasión que pudiera perfectamente, si se reduce, generar ingresos suficientes para, sin tener que cargarle más tasas, como en este caso, a mí me sorprende realmente que estén aumentando las tasas impositivas para lo que están pagando. Por ejemplo, ¿quiénes están pagando ahora mismo la tasa marginal máxima de impuestos sobre la renta del 25%? Son los asalariados. Y a eso tú le vas a pasar de 25 a 35%. ¿Tú te das cuenta? Entonces, dime qué tú estás haciendo para aquellos que no están pagando nada de impuestos sobre la renta, personas físicas, paguen. ¿Qué tú estás haciendo? Entonces es injusto que aquellos que estamos pagando impuestos y que estamos pagando ya un 25% sin recibir nada a cambio, como, y vuelvo y te señalo, como tú muy bien lo señalaste, si no estás recibiendo nada a cambio, ¿por qué a esas personas tú le vas a clavar ahora un 35%? Muy duro, muy duro. Esta es una reforma que es dura para la clase media, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Jaime, permítenos ir a la publicidad y volver con este tema y claro que sí, podamos seguir tratando un tema importante porque no es solamente ingresos, sino lo que esto genera en el aspecto social, económico, de competitividad, en un país donde los emprendimientos no pasan de un año, porque hablamos de evasión, pero resisten las pequeñas porque tenemos un esquema que las pequeñas empresas, los emprendimientos, como no hay un esquema que los ayude, cualquiera hace un emprendimiento y al año tiene que irse porque con los bancos
y la renta te sacan el jugo. Jaime Aristi Escuder, nuestro invitado de hoy, con él después de la pausa. Economista y matemático, el doctor Jaime Aristi Escuder está con nosotros en el café de Diario 55. Somos el canal de todos, Super TV. Jaime, parece que ya es impostergable esta reforma fiscal porque desde hace, ¿cuántos? 6 años que se está hablando de reforma y luce inminente que esta pues se estará aplicando próximamente.
Muchos comentan, muchos dicen de que esto es como si fuese un tubo de ensayo para ver reacciones de la población en torno a qué opinan. ¿Tú entiendes de que se consensuará o realmente esa es la línea que tiene el gobierno dominicano? Mira, el gobierno, esto es el Ministerio de Hacienda, presentó esta reforma. Inmediatamente el Consejo de Asesores presentó modificaciones, propuestas de cambios a esta reforma. O sea que fíjate que en el gobierno tú tienes ahí digamos, dos tendencias, dos versiones, dos posibles reformas tributarias. Entonces, ahí eso me imagino que ellos primero se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Luego la población tiene que ver qué es lo que va a aceptar. Por ejemplo, cuando la población le diga, mira, las bebidas con contenido azul, óyeme, cualquier malta, cualquier refresco, le va a subir casi 9 pesos por litro de bebida. Eso equivale a un promedio de alrededor de 14% del precio. Un impuesto selectivo. Usted me dirá, bueno, pero en otros países se aplica. No, está bien, no hay problema, pero ten en cuenta que tú al mismo tiempo le estás colocando muchísimos productos a esa familia que antes no tenía que pagar ITEVIS sobre esos productos, ahora va a tener que pagarlo, y al mismo tiempo le estás colocando una tasa marginal máxima del 25 al 35%, también se lo vas a colocar, y además le estás aumentando el impuesto a los vehículos, a la circulación de los vehículos. Le estás diciendo que si vale más de $10,000, le vas a cobrar un 1% de ese valor. Y también pero le estarías aquí diciendo, cualquier carro vale eso. Un carro común vale más de... el carro que usa la clase media, por ahí anda entre 10 a 15 mil dólares. Acá hay bicicletas que cuestan más que eso. Sí. Bueno, eso es un golpe, es un golpe. Pero oye esto. Tú recuerdas que cuando hicimos el DERECAFTA, se estableció que los aranceles sobre, digamos, los productos que nos intercambiamos, que eran de origen, que cumplía con ciertas normas, pues no pagaban ese arancel. El arancel era cero. Pues bien, se elimina el arancel y se sustituye entonces por un impuesto selectivo sobre los vehículos. ¿Qué significa eso? Que tú ahora vas a tener que pagar sobre los vehículos que vienen de Estados Unidos un 20%. Jaime, eso le va a dar 5 mil millones de pesos adicional. El ambiente sí. Es propicio. Vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo. El ambiente, tú que eres maestro, que eres empresario, que eres también economista, ver si el ambiente es propicio para reforma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, y desde aquí, Jaime, te brindamos una taza virtual de este café. Gracias, hermano, muchas gracias. Oye bien esto, mira, mi primer trabajo cuando yo regresé al país, ya en 1989, que terminé el doctorado, que comencé a trabajar con Naciones Unidas, fue junto con el equipo de Harvard. Trabajamos en la reforma tributaria de 1990 al 92 con el doctor Balaguer. Y te voy a decir una cosa, ahí en el 90 teníamos una inflación de un 80%, una caída del producto del 5%, teníamos una situación terrible en términos de desabastecimiento de combustible, era una situación muy complicada en términos económicos. Ahora, la población percibe que la economía está creciendo un 10%, que la inflación, aunque ha aumentado, está ciertamente controlada, y la expectativa es que se va a mantener, digamos, una trayectoria que en el horizonte de política, es decir, para el año que viene, estaría convergiendo al 4%. Y entonces le dice, no, pero espérate, tú no habías prometido a nosotros en oposición que tú ibas a hacer el ajuste reduciendo la evasión y reduciendo el gasto. Entonces, ¿por qué ahora a lo que pagamos impuestos tú no vas a incrementar los impuestos? Entonces, si tú me preguntas cómo lo va a tomar la clase media, cómo lo va a tomar incluso aquellos que supuestamente van a estar protegidos con algún esquema de devolución, que serían los más pobres y vulnerables, a mí me da la impresión que la gente se va a oponer a esta reforma. Se va a oponer de una forma notable. Tú lo vas a ver. Si se opuso la población el año pasado a la reforma que era 20,000 millones, esta es una reforma de 140,000 millones de pesos y me da la impresión que está subestimada. A mí me da la impresión, o sea, cuando yo miro estas figuras que se pretenden ejecutar, a mí me da la impresión que estos recursos que estiman como ingresos adicionales está subestimado. 140,000 millones de pesos yo creo que está por debajo de lo que pudiera ser. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú haces el análisis, tú dices, bueno, si se opuso
por una de 20.000. Esta, que es 7 veces mayor, ¿qué tú crees que va a suceder con lo que es la reacción de la población? Me da la impresión de que la población se va a oponer, no cabe duda. Jaime, yo siempre he tenido, antes que entre Fran, porque son tantas preguntas de el esquema tributario de Estados Unidos. Tú vas a cualquier tienda, hasta de marca reconocida, y te entregan un recibito que no dice nada, qué sé yo, lo único que tú pagaste, $90, $50. Aquí tenemos las impresoras fiscales. ¿Cómo el tema, cómo se paga el ITEVIS, por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, que tú vas a espacios y tú ves que el recibo no tiene ningún comprobante ni ninguna secuencia? Y uno dice, pero ¿y cómo controlan aquí? Siempre me llama la atención. Que es uno de los más altos en Estados Unidos, Nueva York y California, ¿verdad, y Jaime? Miami está. Sí, sí, sí. Esos son impuestos esos no son, son impuestos a la venta. No es el impuesto al valor agregado. En Estados Unidos no existe un IVA, que es encadenado. En Estados Unidos es en el punto de venta, tú ahí le colocas un impuesto que es como si fuera el 16% que existe aquí o el 18% que existe aquí actualmente, se lo cobras en una sola etapa al final. Ahora, ¿qué sucede? En Estados Unidos las sanciones son severas. Si en los Estados Unidos, por ejemplo, verifican utilizando modelos de inteligencia artificial que ese tipo de negocio debería estar pagando X monto, debería estar vendiendo en primer lugar X monto y debería estar pagando X monto, y llegan y te hacen un punto fijo. ¿Qué significa eso? Que se quedan ahí 2 días verificando tus ventas, verificando, por lo tanto, la base imponible que tú debiste haber estado declarando y no lo declaraste. Óyeme, olvídate que las sanciones son sumamente severas. Entonces, dicho esto, es muchísimo más fácil controlar el esquema de evasión allí en Estados Unidos. En la República Dominicana se pudiera hacer, pero creo que ha faltado voluntad para ejecutar totalmente las medidas que se tienen que ejecutar para enfrentar la evasión impositiva. Y no es justo que ahora con esta reforma se le coloquen mayores tasas a aquellos segmentos de población que están pagando impuestos. Eso es sumamente duro para algunos segmentos de población que están en la clase media, que no reciben ningún tipo de servicio, porque los pobres, mal que bien, reciben servicios sociales, reciben transferencias del gobierno y ellos son receptores netos de recursos públicos, es decir, que pagan impuestos pero reciben más de lo que están pagando. La clase media es una pagadora neta. Y tú me dirás, pero los ricos también. Sí, pero en términos relativos, la clase media está pagando algunas figuras por encima, pues es lo que genera regresividad del sistema, por encima de lo que están pagando los ricos. Y esto se va a acentuar con esta medida que se estaría implementando. Esta es una medida que, si tú haces el análisis completo, te va a dar cuenta de que es regresiva. Es una medida que va a golpear mucho a la clase media, sacando del análisis de regresividad a los pobres, sacando a esos pobres. Si tú lo dejas solamente clase media y ricos, te va a dar cuenta de que la clase media va a estar pagando más en términos relativos de lo que va a estar pagando los pobres. En términos absolutos, los ricos. Obviamente los ricos van a pagar más en términos absolutos, pero la clase media va a pagar más en términos relativos. ¿Qué significa eso? Que cuando tú lo comparas, ya sea con su nivel de consumo o su nivel de ingreso, ella va a estar pagando más recursos con estas figuras impositivas que se estarían modificando. Y es una reforma tributaria, que no le llamen reforma fiscal. Esto es una reforma tributaria, esto es un paquetazo tributario, sin lugar a dudas. Bueno, son muchos de los temas que podemos abordar contigo, Jaime, sobre esta reforma tributaria, como le llamas. Pero también hay otros aspectos importantes. Tú que fuiste de la comisión que nombrara el gobierno pasado, junto a otros notables, para investigar sobre la licitación, la adjudicación de Punta Catalina, esta planta que ha sido satanizada por muchos. ¿Qué tú entiendes va a pasar con Punta Catalina?
Mira, Punta Catalina es la principal generadora de electricidad de este país. Punta Catalina genera niveles de ingresos que superan los 500 millones de dólares al año, genera beneficios por 250 millones de dólares, genera beneficios también para las empresas distribuidoras de electricidad porque les reduce el precio del mercado spot. Obviamente que ahora hay una distorsión en los últimos meses que se ha creado por el incremento de los precios en general de los combustibles, incluyendo el carbón, que es el combustible que utiliza Punta Catalina, pero también se ha incrementado muchísimo el gas natural, así como también los derivados del crudo, como es el caso del diésel y también del fuel oil. Todo esto ha aumentado, pero si tú hubiese mantenido los precios internacionales dados, pues Punta Catalina hubiese mantenido el precio del mercado spot en alrededor de 7 centavos. Ten en cuenta, y esto es importante que se tenga en consideración, y es que Punta Catalina lo que hay que operarla bien. Que se haya terminado el carbón de Punta Catalina, eso no tiene perdón. Eso fue una falta grave, es una falta que implicó que no hicieron a tiempo la licitación. La licitación debieron haberla realizado en marzo de este año y comenzó en julio. Todavía a la fecha de hoy, óyeme bien, hoy no se ha firmado el contrato, el nuevo contrato, y ya el carbón se agotó en agosto. El carbón bajo el contrato anterior se agotó en agosto. Hoy no se ha firmado el nuevo contrato. Entonces lo que te dice a ti, que si no hubiese sido porque el presidente, y ahí hay que reconocer que el presidente se la jugó, porque se violó la ley 340, pero había que violarla. ¿Por qué? Porque de lo contrario significaba apagones y unas pérdidas enormes. Y el presidente decidió llamar al presidente de Colombia y pedirle que le consiguiera 5 barcos. Con esos 5 barcos, eso le da para 2 meses de generación de electricidad para Punta Catalina. Y ya han llegado 2 barcos. A precio de $170. Si hubiesen hecho la licitación en el momento que debieron de haberla realizado, el precio hubiese sido $72 en la tonelada de carbón. 72. Y ahora le están pagando a 170 los 3 primeros barcos que consiguió el presidente, y los 2 últimos, el cuarto y el quinto, lo va a pagar a $220. Ahora que se está llevando a cabo una licitación de urgencia, óyeme bien, van a pagar más de $220 por tonelada métrica. O sea que por no haberla hecho a tiempo, el gobierno va a perder más de $170 millones en un año. Jaime, volviendo un poquito atrás al tema fiscal, ¿hay espacio en este país para un esquema tributario diverso? Porque aquí, por ejemplo, la micro, la pequeña, la mediana, tiene el mismo esquema tributario que tiene una empresa grande. Es decir, cualquier microempresa tiene que pagar anticipo, tiene que pagar ITEVIS, un ITEVIS que tal vez sí lo facturó, pero no lo cobró, y eso no lo resiste nadie, y por eso los emprendimientos desaparecen. ¿Tú te imaginas que tú vendas y tú tengas que al Estado pagarle un ITEVIS que tú lo facturaste, pero lo vas a cobrar en 60, 45 días, y lo mismo con el anticipo? Hay un esquema, y hasta diría yo por regiones, es decir, ¿por qué tiene que pagar la zona más pobre del país el 18? Igual que lo pagamos en estos espacios que la gente tiene más capacidad económica. Ok, comenzando con la primera parte que tú dices con relación al anticipo para las MIPYMES. Mira, esta propuesta propone eliminar el anticipo para personas físicas y MIPYMES. O sea que es probable que eso ocurra. Con relación a los emprendimientos, se establece la categoría o el concepto de emprendimiento para personas jurídicas, y se establece que hay cierta exención durante los 2 primeros años de la empresa para que ella, digamos, pueda operar sin tener que estar pagando esos impuestos. Con relación al tema, el último tema que era muy importante. El de las regiones, es decir, la gente del sur pagan. Mira, y hay un tema ahí de concentración, es decir, un lapicero que utiliza el Banco X, en vez de comprarse en la economía local, se manda de Santo Domingo. Una libra de azúcar, el café que se consume, todo se compra en grandes, por el tema aquel de la economía de escala. Entonces vemos las economías deprimidas porque no se genera esas economías locales. Sí, mira, si tú colocas tasas diferentes, tú pueden hacer un arbitraje tributario, es decir, hacer transacciones en donde tú tengas menor tasa impositiva
Tú me dirás, pero eso es lo que yo quiero, sí, pero eso genera distorsiones en los procesos de asignación de recursos y eso no es conveniente. O sea, ningún profesor de lo que es el sistema de impuesto óptimo te va a hacer ese tipo de recomendaciones. Suena bonito, suena justo, pero es altamente distorsionante. Fíjate lo que ha sucedido con la ley de incentivo del desarrollo fronterizo, que se señala que hay competencia desleal, que te adquieren insumos sin pagar impuestos y luego te pueden vender el producto sin ese impuesto y entonces eso te distorsiona el mercado y ha generado siempre mucha presión de parte de los que sí están fuera y que sí están pagando los impuestos para que se modifique esa ley o se elimine esa ley. Lo que yo creo que se pudiera hacer es tú reducir el costo del capital a través de algunos esquemas donde tú puedas ir, por ejemplo, y le dé algún tipo de subsidio directo a la empresa para que, pagando todos sus impuestos, ella pueda reducir su costo de capital, su costo de inversión, su costo de producción, hasta que alcance un nivel de desarrollo más adecuado y entonces ya pueda competir ya exitosamente con el resto. Eso sí se puede hacer. Eso se ha aplicado en otros países donde hay regiones menos desarrolladas que reciben ese tipo de subsidios. Subsidios a el capital. Tenemos que ir a la publicidad para venir, el tiempo se nos fue volando. Para que hablemos, tú mencionaste, diría yo, la única reforma fiscal que nosotros hemos tenido en ese periodo 90-92, de hecho el Código Tributario, así se llama, para que veamos lo que hemos visto de ahí para allá, porque hay que reconocer lo que generó esta reforma tributaria, esta reforma fiscal, planteada por Balaguer, que al irse le dijo al presidente Leonel Fernández que le había dejado el avión en la pista. Listo para despegar. Y de verdad que nos convino mucho esa reforma fiscal para que entonces veamos, ya en esta parte final, lo que se dio en ese momento y lo que hemos visto hasta la fecha. Publicidad. Perfecto. Y venimos con la parte final. Jaime Ariztía Escuder es nuestro invitado de hoy. Parte final de esta interesantísima, de este conversatorio que hemos tenido con el economista Jaime Ariztía Escuder, que siempre yo digo, usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo con los pensamientos, pero es uno de los profesionales más acabados, más conocedor de los temas tanto de la microeconomía como de la macroeconomía, que mucha gente a veces no domina. Tanto Andy Dawager como Jaime manejan al dedillo este tema y son conocedores porque han trabajado en todos estos aspectos. Usted puede estar o no de acuerdo, pero el conocimiento hay que resaltarlo. Jaime, reforma del 92, Joaquín Balaguer, vimos una transformación económica y cuando se habla de reforma es importante mencionar esto, que sí, hasta el 92 y hasta la fecha es la única reforma que hemos tenido
que se puede llamar reforma. El resto ha sido parchos fiscales y otras cosas. Mira, esa reforma fue elaborada por un equipo de Harvard donde estuvo encabezado por Glenn Jenkins, un profesor de allí, pero quien redacta es Ward Hussey, quien redacta ese código tributario es Ward Hussey, que redactó por 50 años todas las leyes impositivas de los Estados Unidos. Imagínate, para que tú tengas una idea, él fue quien redactó el borrador del Tratado de rendición de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial con el general MacArthur al lado. Ese señor fue quien redactó el código tributario. También trabajó Bob Conrad, profesor de la Universidad de Duke. Trabajó también Jim Owens, quien fue director del sistema de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos. Y trabajó Donald Lubitsch, que fue el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos en materia de impuestos. Así que fueron gente realmente capaces que trabajaron en la elaboración de un código integral completo, muchísimo más riguroso que esto que tenemos en la mano. Esto nuevamente es algo que puede identificarse como parchos, porque sencillamente no te dice a ti, bueno, mira, vamos a analizar la consistencia interna. Si tú te fijas algunos de los elementos de ella, tú te vas a dar cuenta de que hay un sesgo en contra de algunas actividades o algún tipo de decisiones que se puedan tomar en términos de ahorro, inversión, trabajo, y obviamente que eso hay que evitarlo. El sistema que se montó en el año 1992 tomó en consideración que fuese lo más neutral, que fuese lo menos distorsionante y que fuese lo más adecuado para poder recaudar recursos y al mismo tiempo expandir la economía. Y por eso, a partir del 92, República Dominicana generó ese ritmo de crecimiento que cuando tú comparas desde el 92 para acá, el crecimiento ha sido uno de los más altos de la región, más del 5%, o sea, por muchos años consecutivos. Entonces, eso se debió a esa gran reforma tributaria que ejecutó el doctor Balaguer en 1992. Ojalá que las autoridades, cuando vayan a hacer decidan, mira, en vez de poner estos parchos, vamos a decidirnos por una reforma estilo del 92. Esta no le queda ni siquiera por los talones. Jaime, muchísimas gracias por haber estado con... ¿Hay espacio para que los equipos y profesionales como tú puedan en una mesa debatir esto y pudiéramos nosotros sacar una buena reforma? Mira, cuando se hizo la del 90, eso fue así. Se hizo una barrida de todos los expertos locales y se logró esa reforma que al final la aprobó el Congreso. Yo creo que en esta oportunidad también hay muchísimas personas que conocen esto, conocen de este tema, que pudieran ayudar muchísimo al gobierno. O sea, que estamos en la mayor... Digo esto porque después es lamentable ver en el Congreso de la República a gente que ni siquiera saben lo que es un tema y se meten a veces por populismo y no logramos nosotros cosas verdaderas porque el espacio del debate de personas con conciencia que conocen, que aportan, a veces no se utiliza y se lleva esto a un escenario donde están nuestros representantes que muchas veces no tienen los conocimientos y las capacidades y lo que hacen es entorpecer a veces las cosas que necesitamos. Jaime Ariztía Escuder, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en el Café de Diario 55. Muchísimas gracias a Jaime y a todos ustedes. En nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo. Mañana a las 7 en punto nos encontramos nueva vez. Feliz resto del día. Bye bye.